Buenas, mi nombre es Santiago Vega y soy catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Es para mí un honor nuevamente en esta segunda edición poder participar en el Congreso Online sobre una sola salud, un solo bienestar, que, organizado por el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, tendrá lugar entre los días 1 y 5 de noviembre de este año. Bien, mi ponencia lleva por título Salud animal, salud ambiental y salud humana para mejorar la salud pública, y desde el enfoque One Health EcoHealth. Por lo tanto, nos vamos a plantear abordar este tema, como digo, desde esta estrategia One Health. Bien, en primer lugar, ¿qué es y por qué es importante una sola salud o One Health? Bien, One Health es un concepto que fue concebido para aunar los esfuerzos de colaboración entre múltiples disciplinas que trabajan a nivel local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las tres patas: las personas, los animales y nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están estrechamente vinculados a los ecosistemas con los que coexisten, como veremos luego más tarde. Por lo tanto, tenemos una mesa con tres patas: una pata que es la salud animal, otra es la salud del hombre y otra es la salud de los ecosistemas, y cuando una de ellas cojea, se nos mueve toda la mesa. Por ello es muy importante, como digo, esta interdependencia de cada una de estas patas, y por ello es importante que todas ellas estén en óptimas condiciones. Bien, aquí tenemos un modelo que se viene usando para ver todas estas interdependencias, ¿no?, entre la salud animal, la salud ambiental y la salud pública, y bueno, los tres grandes pilares sobre los que se sustenta esta única salud hacen referencia a la resistencia a los antimicrobianos por un lado, a la seguridad alimentaria por otro, y a todo el tema de zoonosis, como veremos también a lo largo de la charla. Bien, esta es una imagen más reciente, pero la más conocida es quizá esta que les estoy poniendo ahora, la de One Health, el paraguas que bajo su cobertura están todas las ciencias que tienen que ver con la idea de una sola salud. Este concepto de una salud inicialmente se describió en una forma reducida, que luego después se ha ido ampliando, básicamente incluyendo la idea de la salud de los ecosistemas. Esta idea de One Health, esta estrategia One Health, nace fruto de la relación entre organismos internacionales como son, por un lado, la Organización Mundial de la Salud, por otro lado, la Organización Mundial de Sanidad Animal y, por otro lado, la FAO, y además del Banco Mundial, UNICEF, etcétera, etcétera. Más recientemente se ha puesto de nuevo en el candelero cuando el grupo del G7 se ha reunido, y una de sus conclusiones es que para afrontar, para enfocar las nuevas pandemias, tenemos que hacerlo bajo este enfoque One Health. En la misma línea se han manifestado el grupo G20, que después de reunirse exactamente igual, establecieron como estrategia para abordar, para prevenir futuras pandemias o emergencias sanitarias, la estrategia de una salud. Si nos focalizamos más a nivel de nuestro país, pues en España, en la visita que realizó la ministra de Asuntos Exteriores al director de la OMS, bueno, pues una de las conclusiones fue precisamente que el enfoque One Health nos ayudará a afrontar adelantarnos a futuras pandemias. Pero bueno, la idea One Health no es una idea nueva, no nace ayer, ¿vale? De hecho, nos remontamos a la época de los griegos, cuando en su mitología describen al centauro Quirón, que además era mitad caballo, mitad persona, ¿vale?
Por lo tanto, se ajusta muy bien a esta idea de una salud de los animales, una salud de las personas, pero es que además el centauro Quirón era conocedor de la medicina, de la música, de las artes y de la medicina a través del uso de las plantas para tratar procesos de enfermedad. Conociendo estas habilidades del centauro Quirón, Apolo, el dios de la medicina y el padre de Asclepio, Escolapio para los romanos, le encarga precisamente al centauro Quirón que forme a su hijo, que eduque a su hijo en el arte de la medicina, de la curación a través de estas plantas medicinales. Posteriormente, el médico griego Hipócrates ya habla de que los factores medioambientales pueden impactar en la salud humana. Y así, en su tratado sobre los aires, aguas y lugares, Hipócrates promueve el concepto de la salud pública dependiente de un entorno limpio. Aristóteles es considerado el padre de la anatomía y escribe un tratado sobre la anatomía y la fisiología comparada de los animales y de las personas. Ya más recientemente, a mediados de los años 1800, Rudolf Virchow, que fue un médico patólogo, está considerado el padre de la patología en humana, pues habla de la relación tan estrecha que debe existir entre la medicina animal y la medicina humana. De hecho, él acuña el concepto de zoonosis para referirse a aquellas enfermedades que se transmiten de los animales al hombre. Y abogó porque hubiera una educación médica y veterinaria que se produjera de forma conjunta. En 1964, otro veterinario entrenado en salud pública, Calvin Schwabe, acuña el término One Health en un libro escrito por él. Y acercándonos ya a años recientes, más cercanos al actual, pues en 2011 empiezan las primeras reuniones internacionales que llevan como tema One Health, tienen lugar en África y en Australia. Y en el año 2012, un año después, una médico cardióloga americana, profesora de la Facultad de Medicina de Washington, escribe su libro Zoobiquity, ¿no?, en el que destaca el paralelismo que existe entre la salud animal y la salud humana. El año 2016 se instaura el día 3 de noviembre como el Día Internacional One Health, por lo tanto, estas jornadas se están produciendo, se van a producir, haciendo coincidir con esta fecha tan importante para el concepto de una única salud. Bien, pues aquí tenemos el resumen de la cronología que hemos ido viendo de forma breve, que hace referencia al desarrollo del concepto de una sola salud. Bien, entonces, dentro de la idea One Health, como decíamos, tres son los pilares que sustentan el concepto One Health. Por un lado, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos; por otro lado, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; y por otro lado, el control de las zoonosis. En primer lugar, la inocuidad de los alimentos. Aquí tenemos que decir que en lo que se refiere a Europa podemos estar orgullosos porque, según dice la Organización Mundial de la Salud, en Europa se producen 23 millones de los 600 millones de casos anuales de intoxicaciones alimentarias en el mundo. Bien, lo deseable es que no se produjera ningún caso, pero como veremos ahora, el riesgo cero no existe. Por lo tanto, es un número que está bien en comparación con el conjunto de casos que se dan al año en el mundo por intoxicaciones alimentarias. El número de muertes asciende a 5.000, de las cerca de 420.000 registradas a nivel mundial. Y si nos focalizamos en España, en 2017 hubo 37.000 casos de infecciones
relacionadas con la ingestión de alimentos y líquidos, y en el periodo comprendido entre el año 2004 y 2011 hubo una media de 7 muertes por año, según el Centro Nacional de Epidemiología. Como digo, no son datos, siendo buenos datos, no son datos en los que queramos quedarnos, sino que el objetivo debe ser mejorar año tras año. Bien, y una prueba de esto que decíamos, de estos casos que de vez en cuando aparecen, pues tenemos, por ejemplo, una noticia en la que se habla de un brote de triquinosis en España, bueno, pues fruto de que se produce el sacrificio sin control veterinario de un cerdo en un pueblo de Castilla-La Mancha, y posteriormente, bueno, pues se consume los productos de esta matanza y 17 personas se ven afectadas por triquinosis en Ciudad Real y en Madrid. Bien, como digo, como estamos viendo, aquí claramente es una negligencia de estas personas por no contar con los servicios veterinarios. Es exactamente igual lo que vivimos hace 3 veranos con los casos de listeria en carnes menchadas en Andalucía, ¿vale? Y bueno, pues podríamos hablar que también está la tosoplasmosis, donde en muchas ocasiones se ha ligado en personas embarazadas el riesgo a la tenencia de gatos, cuando realmente no es así. El agente se vuelve infectante a los 2 días de ser excretado a través de las heces. Por lo tanto, lo que hay que hacer es extremar las medidas de higiene y no eliminar a nuestras mascotas que nos hacen compañía y nos dan muchísimo afecto y amor. Bien, entonces, en esta línea se ha ido desarrollando la estrategia de la granja a la mesa, que pretende precisamente llevar un control de los alimentos desde la producción primaria hasta que llegan a nuestros platos, ¿no? Pero como decía antes, el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe, y además el pretender la consecución de este riesgo cero sería extraordinariamente caro. Pero como no existe el riesgo cero en nada de nuestro discurrir del día a día, vivir tiene un riesgo y por lo tanto ese riesgo lo asumimos, y lo asumimos viviendo todos los días, cuando tomamos una aspirina o cuando nos hacen una transfusión de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que es importante relacionado con la seguridad alimentaria y que nos va a permitir engarzarlo con el otro pilar, que es la resistencia a los antimicrobianos, es el enorme incremento de población que se va a producir de aquí al 2050. Hoy ya quizás somos un poquito más de 7.000 millones de personas en el mundo, podemos estar ya a punto de rozar los 8.000 millones, y para el 2050 se prevé que seremos 10.000 millones de personas en el mundo. Bien, este crecimiento no se va a producir, lógicamente, por igual en todas las regiones del planeta, lógicamente, pero lo que sí que es verdad es que va a necesitar de un aumento de producción de proteínas animales, o va a haber una demanda de proteínas animales que se estima en más de un 70%. Bien, como decía, este incremento se ve aquí clarísimamente, se va a producir en los países en vías de desarrollo y no tanto en los países desarrollados. Bien, sabemos, los veterinarios, sabemos que en una granja, cuando hay enfermedad, se reduce en un 20% las ganancias de esta granja. Es decir, la enfermedad lleva a que las granjas sufran pérdidas. Entonces, ¿cómo evitamos o cómo prevenimos la enfermedad en las granjas? Bueno, pues básicamente la forma más fácil de hacerlo
es mediante el uso de los antibióticos como promotores del crecimiento. Pero esto, que será probablemente la vía que elijan los países, estos países que decíamos que están en vías de desarrollo, es algo que en Europa estamos limitando sobremanera, ¿no? En favor de medidas como son la bioseguridad, el manejo y los planes vacunales. Bien, el consumo, la producción de carne se ha estancado, lógicamente, en el primer mundo, pero sin embargo, en estos países en vías de desarrollo ha aumentado y lo ha hecho de forma muy importante. Asia ha incrementado su producción de carne en un 68%, África lo ha hecho en un 64% y América del Sur lo ha hecho en un 40%. Bien, como vemos aquí, en datos que teníamos hasta hace unos años, el 73% de los antibióticos que se consumían a nivel mundial se hacían o tenían como destino los animales. Entonces, como digo, existe la tentación de que estos países que tienen que producir hasta un 70% más de proteínas lo hagan porque no les quede más remedio, por la vía más barata, que es la de utilizar antimicrobianos. Y de hecho ya se están encendiendo todas las alarmas, y hay una publicación en este sentido del año 2019, porque está habiendo un incremento son todos estos puntos negros que vemos aquí, que dan lugar a todas estas sombras negras, son puntos calientes de resistencia a los antimicrobianos y que representan la proporción de antimicrobianos utilizados en cada ubicación con una resistencia superior al 50%. O sea que en todas estas zonas del planeta, esos puntos negros dan lugar a estas manchas negras que se corresponden con zonas donde están aumentando las resistencias a los antimicrobianos por encima del 50%. Bien, fundamentalmente se ha visto que estas resistencias a los antimicrobianos se están dando en aquellos antibióticos más utilizados en la producción animal, como han sido tradicionalmente las tetraciclinas, las sulfonamidas y las penicilinas. ¿Cuál es el plan estratégico de la FAO para intentar contrarrestar este uso masivo de antimicrobianos en estos países en vías de desarrollo que, al aumentar su población de forma tan importante como hemos descrito, van a elegir la vía de la utilización de resistencia de antimicrobianos para prevenir la aparición de enfermedades y, por lo tanto, las pérdidas asociadas a la enfermedad en las granjas? Bueno, pues la FAO lo que ha establecido es un plan que pretende mejorar los sistemas de producción animal y los programas veterinarios para monitorizar mejor las amenazas de enfermedad y, por lo tanto, así preservar la salud tanto de los animales como humana y medioambiental. La idea, la estrategia One Health. ¿Qué acciones va a emprender la FAO en estos países? Va a intensificar la colaboración entre expertos que trabajan en sectores de sanidad, va a establecer y expandir asociaciones público-privadas para apoyar la prevención de enfermedades y va a promover estrategias socialmente aceptables y económicamente viables que aborden el impacto socioeconómico de las enfermedades animales y las medidas de control, especialmente en los ingresos locales. Bien, pero a mí ahora en este momento me gustaría abrir un paréntesis, porque muchas veces en mis charlas el auditorio siempre se pregunta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Porque realmente la sensación que tenemos es que estos son políticas que se deben abordar a nivel de países, de regiones. Bueno, pues no. Pues no, porque mi gran lucha es que no vamos a poder tener más granjas o muchas más granjas que las que tenemos en este momento. Entonces, si no vamos a poder tener más granjas, ¿qué vamos a hacer para producir esa demanda de alimentos que se nos va a requerir? Bueno, pues en primer lugar, un ejemplo sería desperdiciar menos alimentos en el mundo. Hay un dato que es muy significativo. El índice de desperdicios de alimentos en el
2021, bueno, pues que se recoge el año 2021, fue aterradora. En el año 2019 hubo 931 millones de toneladas de alimentos desperdiciados. De ellos, el 61% de estos alimentos desperdiciados se corresponden con la actividad doméstica, un 26% con los servicios de restauración ligados a los servicios de alimentos y un 13% es el desperdicio de alimentos a nivel local, ¿no? A nivel comercial, perdón. Esto sugiere que un 17% de la producción total de alimentos en el mundo acaba en la basura y los que son dados a visualizar esto, a hacerlo visual, dicen que sería como 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos y puestos en fila que darían 7 vueltas a la Tierra. Pero yo creo que las grandes cifras nos hace que nos perdamos un poco, ¿no? Si yo les digo que esto de los camiones se traduce en que cada uno de nosotros tiramos 121 kilos de alimentos al año, cada uno de nosotros tiramos 121 kilos de alimentos al año de media en el mundo, a que ya lo vamos entendiendo un poco mejor, ¿vale? Bueno, pues estos 121 kilos de alimentos tirados al año por cada uno de nosotros representan, según la ONU, entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero asociados con la comida que no se consume. O sea que, ¿cómo podemos intervenir en esa salud del medio ambiente? Pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo lo podemos hacer. El impacto ambiental, por lo tanto, es enorme. O sea, para darse una idea, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor del planeta de gases de efecto invernadero, por detrás de China y Estados Unidos. O sea que el desperdicio de alimentos representaría el tercer país en impacto en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? Por lo que, en conclusión, desperdiciar alimentos alimenta el cambio climático. Bien, no voy a detenerme en estas otras diapositivas por no hacerlo más largo y por no perderme en la idea, pero lo que sí que quiero es recoger esta frase de Inger Andersen, que es la directora ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que decía: si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deben hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos. Por lo tanto, querido oyente del Congreso, pues ya sabéis, ya sabemos cómo podemos colaborar a contaminar menos y, por lo tanto, a conseguir, a buscar una salud del medio ambiente. Bien, la segunda pata sería la resistencia a los antimicrobianos. Decíamos antes que íbamos a ligar la seguridad alimentaria a través de ese incremento de personas en el mundo con la resistencia a los antimicrobianos, como hemos visto, ¿vale? La resistencia a los antimicrobianos actualmente está produciendo del orden de unas 700.000 muertes al año. Pero si seguimos en esta línea, estará para el año 2050 estará produciendo 10 millones de muertes al año. Mucho más que el cáncer, que los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quedémonos con esta imagen, siendo una imagen muy fuerte, y lo pretendo así. Va a morir más gente en el mundo por resistencia a los antimicrobianos en el año 2050 que lo hará por el cáncer o por los accidentes de tráfico. Pero no solo eso, sino que además supondrán unos costes de 66.000 millones de libras. Así que
tenemos que actuar ya, no podemos esperar a mañana. En el tema de la resistencia a los antimicrobianos es necesario actuar ya. Y por ello existe el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos que bueno, pues, está ahora en el periodo 2019-2021, pero que ya está en ciernes el borrador del periodo 2022-2024. Bien, este programa ha funcionado y lo ha hecho muy bien y lo ha hecho además desde esa visión One Health con una perfecta coordinación entre los diferentes agentes sanitarios y con ello se ha conseguido reducir un 32,4% la venta de antibióticos veterinarios. Y esto es mucho porque no se nos olvide que era precisamente la venta de antibióticos para uso veterinario la que representaba mayoritariamente las ventas de antibióticos en el mundo, el 73%. Pues hemos reducido de ese 73% un 32,4% gracias a estos programas, el programa Reduce. En humana ha sido un 7,2% la reducción y, como digo, ya en detalle, por ejemplo, en porcino ha habido una reducción del 97,18%. Podríamos decir que casi del 100% en el consumo de colistina, que es un antibiótico estratégico de uso exclusivamente hospitalario, o, por ejemplo, se ha reducido el total de antibióticos en la producción avícola de carne en un 71%. Por lo tanto, estamos haciendo las cosas bien. En cuanto a los antimicrobianos, en España estamos haciendo las cosas muy bien. Aquí vemos la reducción en las ventas de antibióticos veterinarios en España y esta noticia para mí es muy importante. Esta noticia es precisamente de junio de este año y la directora de la Agencia Europea del Medicamento dice que en este momento el uso de antibióticos animales ya es menor que el que hacemos en humanos. Hemos conseguido pasar de un 73% de ventas de antibióticos en veterinaria a que esta cantidad ya esté por debajo del uso de antibióticos en humana. Bien, la idea es muy sencilla, o sea, en cuanto al uso de los antibióticos, tampoco como sea posible y tanto como sea necesario, y ya está, o sea que no hay que complicarlo más. Bien, pero como decía antes, el futuro no va a estar en el uso de los antibióticos, sino que va a estar en la prevención a través de la bioseguridad, a través del manejo, de tal manera que el manejo reduce, un buen manejo implica menos estrés y si hay menos estrés, el sistema inmunitario está menos comprometido y hay menos posibilidad de que se dé la enfermedad. Y, por lo tanto, y luego también estaría la prevención a través de los programas vacunales. Bien, y la tercera de las patas estaría en las zoonosis. Decíamos antes que Rudolf Virchow acuñó el concepto de zoonosis y aquí está la frase que mencionaba antes de memoria. Esta es la frase literal cuando decía: solo puedo enfatizar que no existe barrera científica porque no debería haberla entre la medicina veterinaria y la humana. El objeto de ellas puede ser diferente, pero la experiencia de una debe ser utilizada para el desarrollo de la otra, constituyéndose en bases de toda la medicina. Por lo tanto, él también está considerado como uno de los padres del concepto One Health. Bueno, aquí tenemos las 8 enfermedades que representan una mayor amenaza para la salud pública en estos momentos. Son todas ellas zoonosis. Estamos con el COVID-19, pero también está la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, la fiebre de Lassa, el MERS, el primo del SARS-CoV-2, la fiebre del Valle del Rift, el virus Zika o el virus Nipah. Un dato que es revelador es conocer que cada año aparecen 5 enfermedades nuevas y de estas 5, 3 tienen su origen en los animales. Actualmente, el 60% de las enfermedades humanas tienen su origen en los animales. Son, por lo tanto, zoonósicas.
Las enfermedades zoonósicas se pueden transmitir bien por contacto directo, como sería el caso de la rabia, a través de la saliva, bien a través del ambiente, como sería el caso del COVID-19 o del ébola o de la tuberculosis, bien la transmisión a través de alimentos, hablábamos antes de triquina, o hablábamos antes de listeria, pero también de salmonela, campylobacter, brucelosis, o bien a través de vectores como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Andalucía con la fiebre del Nilo Occidental, o lo que ocurre con la leishmania o con la malaria, que ahora la OMS acaba de aprobar el uso de la primera vacuna frente a la malaria. Bien, la rabia está de actualidad, iba a decir de rabiosa actualidad, porque acaba de ser descrito un caso más en Ceuta, en un perro que encima además ha mordido a 3 personas y por lo tanto, como digo, pues bueno, ahí está, ¿no? O sea que hay un dato que es revelador y es que cada 9 minutos muere una persona de rabia en el mundo y más del 50% de los casos se producen en personas por debajo de los 15 años. El objetivo de la OMS junto con la OIE y la Alianza para la lucha contra la rabia es llegar al año 2030 con 0 muertes por rabia, máxime cuando además existe vacuna. Bien, aquí tenemos un ejemplo de colaboración, One Health. Tenemos por un lado a Pasteur, el que desarrolló la vacuna de la rabia, que era químico, junto con Dalmacio García y Cara, que trabajó también con Santiago Ramón y Cajal y con Pasteur en el desarrollo, en los estudios de la patogenia de la rabia. Él describió que la evolución del virus de la rabia era a razón de 1 centímetro por hora. Otro ejemplo de colaboración fue la vacuna de la tuberculosis, cuando Calmet, que era médico, el que está aquí a la izquierda, y Gering, que era veterinario, descubrieron, fruto de sus trabajos, la vacuna contra la tuberculosis. Bien, bueno, todo ello, como vemos, hace que la zoonosis sea otro tema importante y, según el Banco Mundial, el hecho de la prevención juega un papel muy importante. Según el Banco Mundial, la prevención de las principales zoonosis hubiera supuesto, en el periodo entre 1997 y el año 2009, entre 1.900 y 3.400 millones de dólares, una cantidad clarísimamente inferior a los 6.700 millones que ha costado realmente esta prevención. Bien, luego aparece, como decíamos antes, el concepto of ubiquity, desarrollado por Barbara Nathanson, que hablábamos antes. Ella, como médico, ha pretendido abrir los ojos a los médicos y animarlos a colaborar con los veterinarios en el desarrollo, en la consecución de una sola salud. Ahí tenemos el ejemplo del primer capítulo del libro, donde se titula El doctor Dolittle conoce al doctor House, ¿no? Bien, esta colaboración ha dado lugar a importantes beneficios. Aquí tenemos un ejemplo de mi universidad, donde oncólogos, veterinarios y médicos están trabajando juntos en el abordaje de los sarcomas, también en lo que tiene que ver con el trasplante de heces, que ya se venía haciendo desde tiempos inmemoriales, desde el siglo IV a.C., por parte de los chinos. En veterinaria se venía haciendo también cada vez que se introducían animales nuevos en una granja, sobre todo en el porcino, y que recientemente ha saltado a los medios de comunicación como algo novedoso en humana, ¿no? Para abordar las infecciones por Clostridium difficile en humanos. Hay más ejemplos. Aquí estaríamos viendo el caso de
de un tumor que afectaba en un caballo, estaba poniendo en peligro la visión de este caballo y bueno, pues se abordó por médicos y veterinarios, se operó y el caballo salió adelante. Por lo tanto, la idea One Health, claramente de una sola salud, es una estrategia muy importante para afrontar nuevas pandemias, junto con la idea EcoHealth que hemos empezado a introducir cuando hemos hablado de implicaciones medioambientales. Y luego estaría por encima de todas ellas la idea Planetary Health, que veremos un poquito más tarde. Bien, a la hora de afrontar nuevas epidemias llama la atención cuando vemos cuándo se han ido produciendo a lo largo de la historia estas pandemias o estas epidemias, y vemos que la mayoría de ellas se concentran entre finales del siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XX y los comienzos del siglo XXI. Entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué esta concentración de epidemias en este último siglo y medio, ¿no? Bueno, pues lo primero que tendríamos que plantearnos es si los distintos actores que se están implicados en la aparición de una epidemia o de una pandemia son nuevos, ¿no? O sea, plantearnos en primer lugar si los virus, por ejemplo, han aparecido recientemente en el planeta Tierra. Y para nada, o sea, se sabe que algunos virus, como el de la hepatitis B, llevan 19 millones de años en el planeta Tierra, e incluso algunos otros virus se han encontrado infectando insectos hace 300 millones de años. O sea que los virus no son nuevos. Y los hospedadores humanos, bueno, pues el Homo sapiens empezó a establecerse de forma bueno, fija hace 8.000, 10.000 años, lo que conllevó la concentración de animales y plantas y seres humanos que facilitaron la diseminación de los virus. Pero como digo, llevamos así 8.000, 10.000 años. Y sin embargo, como digo, estas pandemias se han descrito de forma más importante en el último siglo y medio. O sea que, por lo tanto, ni los virus ni las personas hemos sido, entiendo por lo que os estoy contando, la causa primera, ¿no? Además, es importante la idea de que a día de hoy solo conocemos un 1% del censo de virus que hay en el planeta. De los 300.000 virus que se estiman que puede haber en el planeta infectando mamíferos, se conocen entre 1.000 solo, o sea que todavía queda mucho por investigar. Habría que entonces plantearnos si fue el cambio climático el que dio lugar a la aparición de estas pandemias con mayor intensidad en los últimos tiempos, ¿no? Bien, sí que parece que el cambio climático ha aumentado la presencia de zoonosis, ¿no? De hecho, se sabe que la replicación de los virus se puede ver favorecida por incrementos de temperatura, como por ejemplo entre 28 y 29 grados, el virus se transmite y se replica de una forma óptima, ¿no? Además, si al cambio climático le sumamos otra serie de hechos, para no quedarnos solo en la idea de que todo esto es consecuencia de ese cambio climático, sino que es de muchas más cosas, como por ejemplo los cambios de temperatura bruscos, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, huracanes, sequías, pues todos ellos son un caldo de cultivo extraordinario para los virus y para la aparición de nuevas enfermedades infecciosas de naturaleza zoonótica. Se ha visto, por ejemplo, que a medida que el mundo aumenta su temperatura media, también aumenta la actividad de los mosquitos que transmiten, por ejemplo, la malaria, ampliándose este rango de actividad. ¿Esto qué implica? Pues implica un cambio en los patrones de distribución de estos artrópodos, de tal manera que aparecen en lugares donde antes no estaban. Estos artrópodos que son vectores de estos agentes víricos, ¿no? Entonces, vamos a ver
¿Qué tenemos que decir precisamente de estos artrópodos? Bueno, pues ya decíamos antes que el cambio climático está favoreciendo la aparición de nuevos virus, de nuevas pandemias, muy relacionadas con los cambios en los hábitos, en los comportamientos de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, se vio en el año 2020 que la presencia del mosquito tigre se había incrementado en Andalucía en un 70% con respecto al año anterior, ¿no? Al año 2019. Bien, ¿qué pasó en el año 2020 que no se había dado hasta entonces, ¿no? Porque hay que buscar una explicación. Bueno, pues el año 2020, la primavera del 2020, cuando recuerdo estábamos confinados por el coronavirus, nos confinaron el 13 de marzo del año 2020, fue la cuarta más calurosa de España, ¿vale? Desde 1965. Y el mes de junio fue el quinto más lluvioso del siglo XXI. Bueno, pues todo ello son factores que favorecen la llegada de los mosquitos y la multiplicación de estos mosquitos. Los mosquitos quieren temperatura y quieren humedad. Además, los cambios en las condiciones ambientales en el invierno están favoreciendo que la supervivencia de un mayor número de los huevos que depositan a finales de otoño estos mosquitos. De tal manera que los huevos sobreviven y eclosionarán en primavera y lo harán antes que lo venían haciendo. O sea que todo ello son factores relacionados con el cambio climático que están favoreciendo la mayor presencia de estos vectores. Bien, este cambio climático se traduce también, bueno, pues en un cambio en los patrones de las enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo la fiebre del Valle del Rift, que está presente en África y aún no ha llegado todavía, y esperemos que tarde mucho, a Europa. También están dando lugar el cambio climático a cambios en las aves migratorias, de tal manera que estas aves han visto ampliados sus ciclos migratorios fruto del cambio climático, ¿no? Y por lo tanto llegan antes y se van más tarde. Bien, ¿cuánto tiempo nos queda para reaccionar? Bueno, pues realmente, según la ONU, estaríamos al límite ya de la capacidad de reacción para que el proceso sea irreversible. La ONU lo estima en el año 2030, que para esa fecha tenemos que haber frenado nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Si no, pues no es que el planeta vaya a desaparecer al día siguiente, pero podríamos entrar en un proceso irreversible de degradación de nuestro planeta. Bien, y por último nos queda analizar el papel que han jugado los murciélagos. Los murciélagos son la segunda especie más abundante del planeta después de los roedores. Están presentes en todos los ecosistemas, salvo en la Antártida, y estamos hablando de que su número es un número muy importante. Además, las colonias en las que suelen agruparse son colonias de hasta 20 millones de individuos, por lo tanto, cuando entra un agente infeccioso es muy fácil que se transmita entre todos ellos. Pero es que además, en el caso de los murciélagos se han dado dos realidades muy interesantes ligadas a su capacidad de volar, ¿vale? El hecho de que los murciélagos, como mamíferos que son, puedan volar, en primer lugar, ha supuesto un gasto metabólico muy importante, muy intenso, que les lleva a que algunas de sus células se rompan liberando fragmentos de ADN. Estos fragmentos de ADN quedarían sueltos en su organismo, en el organismo de los murciélagos, ¿vale? Y el sistema inmune los atacaría, los reconocería como extraños y los atacaría. Si esto fuera así, ese número de células que se rompen y que liberan ADN es tan grande, recordemos que los murciélagos salen todos los días por la noche a volar y para poder comer, que vivirían en una permanente situación de inflamación. Entonces, ¿qué ha hecho el murciélago? Bajar el umbral de respuesta de su sistema inmune frente a estos fragmentos de ADN
y con eso solventa el problema de esas células que se rompen. Pero al mismo tiempo, esto ha implicado que el murciélago se ha vuelto un hospedador más resistente a las infecciones por los virus. El sistema inmunitario no responde a estas infecciones por los virus y por lo tanto los murciélagos se han convertido en hospedadores de un gran número de estos agentes virales. Por otro lado, este volar ha supuesto que la temperatura corporal del murciélago se incremente en esos momentos del vuelo a temperaturas de 41 grados. Si tenemos en cuenta que la respuesta de nuestro organismo frente a una infección suele empezar en 37, 38 grados ya es fiebre, 39 grados es una fiebre ya muy importante, 40 grados ya pues es algo ya que es bastante peligroso para nuestra persistencia, ¿no? Para poder seguir viviendo. Pues 41 grados, imagínense, o sea, cuando un agente infeccioso como los virus salta a un hospedador como nosotros, realmente esa fiebre no le está haciendo absolutamente nada. Entonces, pero ¿qué es lo que nos ha hecho entrar en contacto con estos murciélagos que también llevan ahí desde siempre hospedando a estos virus, que también llevan ahí conviviendo con los murciélagos desde hace muchísimo tiempo? Bueno, pues lo que nos ha hecho entrar en contacto con ellos es que hemos invadido la vida silvestre. ¿De qué manera hemos invadido esa vida silvestre? Bueno, pues lo hemos hecho, ahora vuelvo hacia atrás, lo hemos hecho abriendo brechas en la naturaleza, abriendo brechas en la biodiversidad. Esa biodiversidad era como el dique de una presa en el que estamos abriendo grietas. ¿Cómo? Pues a través del comercio, la caza, el consumo de animales silvestres, la deforestación, la sobreexplotación ganadera, la alta densidad de población humana y su movilidad, ¿vale? Bueno, todo ello está haciendo que estemos rompiendo, como digo, esta brecha de la biodiversidad. Y deberíamos afrontar este hecho desde una política de intervención preventiva, ¿no? En salud pública se habla de la famosa historia apócrifa sobre aguas arriba, ¿no? Y aguas abajo. Había, cuenta la leyenda, un filósofo que se encontraba paseando por un río y veía a una persona joven que estaba intentando sacar gente que bajaba por el río, algunos de ellos ahogados y otros ahogándose, y él intentaba, ¿no? Salvarlos, ¿no? Entonces el joven, cuando vio a este filósofo, a esta persona, le dijo, ven y ayúdame, pero el filósofo continuó caminando aguas arriba hasta que llegó a la cabecera del río y se dio cuenta que lo que pasaba era que se había roto una de las barandillas que evitaba que la gente pudiera caer al río. Entonces, comunicó el hecho a las autoridades de esa ciudad, se corrigió el problema y dejó de caer gente al agua. Bien, muchas veces estamos enfrascados en intentar buscar soluciones a los problemas que nos van llegando y que no nos permiten mirar río arriba y buscar soluciones que ayuden a prevenir la aparición de estos problemas. Bien, entonces, mientras tanto, lo que nos queda es plantearnos qué mundo queremos, qué gestión de los ecosistemas queremos hacer y fortalecer nuestro sistema sanitario, nuestra capacidad de reacción ante estas pandemias que llegarán, pero que de lo que se trata es de intentar conseguir que tarden en llegar, ¿no? La idea es plantearnos que queremos huir de la normalidad de donde venimos y lo que queremos es una nueva normalidad, porque la normalidad de donde venimos es el meollo del problema. Bien, hay una serie de factores de riesgo que sabemos y que conocemos y que debemos controlar, ¿no? Por ejemplo, la interacción con la fauna silvestre de la fauna doméstica,
¿vale? Pues esto puede hacer que estos agentes infecciosos salten de la fauna silvestre a la fauna doméstica y luego se puedan extender entre las personas. También el caso del coronavirus, que es un ejemplo de virus saltador. Luego también está pues la interacción entre las especies domésticas y de estas con el ser humano, en el caso de, por ejemplo, estos mercados húmedos que hemos visto en televisión, ¿no? Bueno, pues aplicar un mayor control en estos mercados. También a nivel de granja, aumentar las medidas de bioseguridad. Cambiar los hábitos que tenemos de las costumbres humanas del consumo de especies silvestres y también posibles mecanismos de control, limitar o reducir, como digo, el consumo de estas especies o la preparación de algunas de ellas como platos culinarios, ¿no? También establecer sistemas de vigilancia a nivel mundial entre los distintos organismos internacionales, FAO, OIE, OMS, y bueno, había que seguir creciendo, ¿no? Porque la idea de One Health, que inicialmente se llamó One Medicine, tenía un enfoque demasiado hacia la salud, ¿no? Un enfoque demasiado hacia la salud de las personas, tenía un enfoque demasiado clínico, ¿no? Y entonces había que ampliarlo a la salud pública y a la ecología, que era uno dentro del título de mi conferencia, uno de los aspectos en los que queríamos centrarnos, ¿no? Entonces aparece la idea de EcoHealth, Planetary Health, ¿vale? Y bueno, en la idea de EcoHealth, la alianza EcoHealth dice que las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, de la que hemos hablado también hace unos minutos, también impulsan el riesgo de pandemias a través de sus impactos en nuestro entorno. Los cambios en el uso de la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura y el comercio, la producción y el consumo insostenible alteran la naturaleza y aumentan el contacto entre la fauna, el ganado, los patógenos y las personas. Este es el camino hacia las pandemias, ¿vale? Esto lo dice Peter Daszak, que es el impulsor de la alianza EcoHealth. Bien, no es muy distinto a todo lo que venimos señalando hasta ahora. Bien, entonces EcoHealth se basa en que no es posible la salud de las personas y de los animales si no hay una salud de los ecosistemas. La salud y el bienestar dependen de que tengamos un planeta con recursos, o sea, de que tengamos un planeta donde los recursos no estén agotados, no tengamos un planeta contaminado y donde no tengamos un planeta socialmente inestable. Por ello, en la idea de EcoHealth, en el enfoque de EcoHealth, se ha incluido también la visión de los antropólogos y se da una importancia grande al enfoque antropológico sobre los pueblos indígenas, ¿no? Pero había que seguir creciendo y entonces apareció Planetary Health. Esto ya es el máximo, el más alto nivel posible de salud, bienestar y equidad en el planeta, prestando especial atención a los sistemas humanos, tanto políticos, económicos y sociales, que dan forma al futuro de la humanidad y a los sistemas naturales de la Tierra. Bien, la idea Planetary Health se pretende que sea una visión transversal y que se enseñe de forma transversal en las universidades. Y con esto hemos terminado, ¿no? Pero nos queda solo brevemente ver qué vamos a hacer entonces a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues lo que nos queda es cuidar y mimar nuestra relación con el medio ambiente. Si hacemos frente al cambio climático, vamos a evitar, por lo menos vamos, si no a evitar, retrasar la aparición de futuras pandemias. Si cuidamos la salud de la Tierra, estaremos cuidando nuestra salud. Y para ello os necesito a todos. Para ello, todos somos necesarios, todos somos imprescindibles en este cambio. Tenemos que
abordar el cambio desde ese concepto del empoderamiento, ¿no? O sea, no debemos dejarnos llevar por las circunstancias que nos rodean. Debemos tomar las riendas de nuestras vidas y controlarlas y decidir sobre ellas. Nosotros tenemos el poder de cambiar lo que no nos gusta. Decía Nelson Mandela que no esperemos al momento perfecto, sino que tomemos el momento y hagámoslo perfecto. En este sentido también está la idea de la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superar y salir fortalecidos de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Con todo lo que hemos visto en estos últimos minutos, el enfoque con el que deberíamos abordar estas y futuras pandemias debe ser un enfoque One Health, Eco Health. Animales y humanos contraen las mismas enfermedades y por eso los médicos, los veterinarios y todos los profesionales de la salud deberíamos colaborar juntos para conseguir esa única salud de personas, animales y medio ambiente. Por ello, como dice la imagen, te necesitamos. Esta captación de personas a la estrategia One Health no se puede hacer con el símil de la pesca tirando las redes, sino que se debe hacer uno a uno, convenciendo uno a uno a las personas para que éstas a su vez convenzan a otras personas y cada vez seamos más. Y bueno, pues termino con esta frase de Winston Churchill, porque dice, y esto no es el final, en contra de lo que podrían imaginarse, podríais imaginaros, pues no, esto no es el final, ni tan siquiera es el principio del final. Si acaso, esto es el final del principio. Muchísimas gracias. Hay un libro que hemos publicado sobre One Health y cambio climático, contaminación ambiental y el impacto que supone para la salud humana y animal. Y si tienen interés, ahí tienen la dirección para poder adquirirlo. Como digo, muchas gracias y quedo a su disposición en este correo electrónico para todas aquellas cosas que me quieran plantear o ideas que me quieran sugerir, que serán siempre bien recibidas. Y, por supuesto, muchas gracias al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa por esta iniciativa, que espero que también continúe el próximo año en su tercera edición. Y si lo desean, pues que cuenten conmigo porque estaré encantado de poder estar aquí con todos ustedes. Gracias y adelante con el esfuerzo de conseguir una sola salud.